Levítico capítulo 27. Este es el último capítulo ya del libro de Levítico. Y este capítulo aborda lo que se consagra a Dios mediante un voto. Es decir, era un voto era algo, una ofrenda voluntaria. No era requerido por Dios, no había mandamiento que cumplir. Era algo, repito, voluntario y no era en obediencia a ningún mandamiento divino. No era pecado no hacer voto a Dios, no era pecado ofrecer algo a Dios, pero una vez que se ofrecía, sí era pecado no cumplirlo. Estos eran los casos donde algún israelita, algún judío ofrecía algo, ya sea por gratitud, ya sea por pidiendo algo a Dios. Recordemos el caso de Ana, que cuando está pidiendo un hijo, ella ofrece, hace voto, ese es un voto. Cuando hace voto y dice, si me das este hijo, yo te lo voy a consagrar todos los días. Bueno, ese era un voto, no era requerido. Ana pudo haber pedido su hijo sin hacer ningún voto, pero eran estos casos donde algún israelita, repito, judío, hacía voto de su hijo, ofrecía la cosecha de un año, ofrecía su tierra, su casa, ofrecía un animalito, un voto. Él prometía eso y cuando él prometía no podía ya negarse porque eso sí era pecado. Ahora, se podían hacer sustituciones. Si yo prometí a mi hijo, yo podría sustituirlo. De eso nos habla este capítulo. Si yo prometí mi tierra, pues también puedo sustituirlo. Así que de eso se trata. Del versículo 3 al 7, precisamente se nos habla cuando alguien se ofrece a una persona y quiere sustituirlo. Por ejemplo, un hombre de la tribu de Judá, por ejemplo, en un momento de angustia, por gratitud o por un llamado, podía querer consagrar a su hijo al Señor. Y en el momento que éste naciera o en el momento que se cumpliera el voto, bueno, él pudiera dar en rescate de su hijo. Aquí lo dice, de los versos 3 al 7, los detalles de lo que él podía dar en rescate por su hijo. Del verso 9 al 13 se nos habla qué se podía dar en rescate por los animales que se ofrecían. Básicamente era un animal más un 20%. Era lo que cómo se rescataba. Del verso 14 al 15 se nos habla qué se debería dar en sustitución a un voto por una casa. ¿Cuál era el rescate de ese voto que había hecho? Ahora, ¿qué podía sustituir si no quería dar la casa? De los versos 16 al 21, el rescate de las tierras, ¿sí? Si pertenecían a alguna familia por reparto. En el caso de los animalitos y de las casas, se nos menciona que había que agregar el 20%, tanto de uno como de otro. El valor más el 20% era la manera de sustituir el voto. ¿Sí? Lo que valía la casa más un 20%. Del verso 26 al 27 se nos habla del rescate del voto de consagración del primogénito. Este era para todos, porque Dios, recuerden, en Éxodo capítulo 13, pidió al primogénito de todos. Así que cada vez que nacía un primogénito, un hombre primogénito, aquí del verso 26 al 27 se nos dice la regla, qué deberían ofrecer por ese primogénito. Y así que todos lo ofrecían. Del verso 30 al 33, el pago de los diezmos. Israel daba el 10%, esta era una ley ya, de sus rebaños, de sus granos y de sus frutos. Este diezmo, como su nombre lo dice, es el 10%. Era sagrado y separado para Dios. Dice el texto, será cosa santísima para Jehová. Se cree que el antiguo Israel practicaba al menos 2 diezmos. Aquí en Levítico 27 está el diezmo en general, que también parece describirse en Deuteronomio 14. Los diezmos también podían ser rescatados o recomprados. Esta es la ley de la sustitución, ¿no? Para el Señor, por ejemplo, en lugar de diezmar la buena semilla de su campo, un agricultor podría pagar el valor de la semilla más el 20%. Es decir, los diezmos no tan solo eran en especie, la semilla. Aquí se nos da la enseñanza de que también se daba en dinero, en valor. De alguna manera sustituían ese grano por el
el precio, el valor, más un 20%. En el verso 34 nos da la conclusión y dice, estos son los mandamientos. O sea, no eran tradiciones, no eran costumbres, no era de a ver si quiero, voy a pensarlo. No, no, no. Estos eran mandamientos, no eran sugerencias del Señor. Hemos finalizado ya este libro y es un tema que es muy importante considerar para los cristianos de hoy. Creo, y me quedo con esto, que es un libro que deberíamos estudiarlo todos los cristianos, porque aquí se describen muchas cosas del carácter de Dios, sobre todo que es un Dios justo, un Dios santo y un Dios exigente. Gracias a Él que proveyó el sacrificio perfecto que es Cristo, pero aún así debemos reconocer que Él es un Dios santo y debemos seguir los mandamientos que Él pide, ya no por temor o miedo, pero sí por amor, que eso nos debe llevar aún más a agradar a Dios.